ambiente junto a los demás seres vivos, no. También podemos mencionar aquellas bacterias que viven bajo condiciones totalmente de vida extrema, donde se cree que la vida no está, ahí se desarrollan ellas. Tenemos entonces la forma bacteriana más primitiva que hay. Estamos hablando de las arqueobacterias o también llamadas archeas. Esta forma bacteriana puede soportar condiciones de vida donde se den ambientes con contaminación, con componentes que normalmente no sería posible aquí que los seres se puedan desarrollar. Se dividen en tres. Tenemos a las bacterias de tipo halófilas. Las bacterias de tipo halófilas son aquellas bacterias donde la coloración de estas es de tipo púrpura y el lugar donde ellas se van a desarrollar generalmente es un ambiente salino, excesiva salinidad. ¿Sí? Tenemos a las bacterias llamadas termoacidófilas. Termo es temperatura. Ellas pueden soportar, están adaptadas a vivir a temperaturas por más de 80 grados a 105 grados centígrados. Además de ello, el ambiente no solamente es excesiva temperatura, sino que es ácido. Ahí vamos a encontrar las bacterias anaeróbicas que pueden usar entonces el sulfuro para poder reemplazar al oxígeno como fuente de respiración. Ellas habitan en lugares con actividad volcánica, manantiales calientes, fumaroles. Entonces ahí tenemos a las bacterias termoacidófilas. Las bacterias de tipo metanógenas son bacterias también anaeróbicas, no usan el oxígeno para poder crear ATP. Ellas generalmente se van a encontrar en ambientes pantanosos, en lugares profundos y sobre todo en el interior de aquellos animales o plantas que la usan para su digestión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las bacterias de tipo metanógenas. ¿Sí? Tenemos tres variedades, bacterias que entonces están adaptadas a vivir bajo esta forma de vida extrema. ¿Sí? Arqueas. Las bacterias tienen mucha importancia para el hombre. En el ambiente, en el campo ecológico, las bacterias tienen un papel muy fundamental, que es el tomar los residuos que dejan los animales o los cuerpos o cadáveres que dejan los seres en el ambiente y descomponerlos para devolver esos nutrientes a la tierra. O sea, su papel en la naturaleza es que las bacterias son seres descomponedores. Hay otro nombrecito para ello. Las bacterias se consideran como, igual que los hongos, como seres saprófagos. O sea, su papel es volver a nutrir la tierra a partir de los compuestos orgánicos que dejan las heces o los cuerpos de aquellos seres. En la industria alimentaria, las bacterias se usan para la elaboración de productos alimenticios, queso, yogur, mantequilla, vinagre. Hay una gran producción de diversos productos que van a ser empleados gracias a la manipulación de esas bacterias. ¿Sí? Mediante un proceso, no sé si recordarás, que se llamaba fermentación. Ya que ellas son descomponedoras, ellas van a fermentar o descomponer, en este caso, la leche, y vamos a obtener a partir de ellas productos alimenticios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el lactobacillus.
Las bacterias también son empleadas en el campo de la minería como organismos que van a desintegrar esos compuestos químicos en el ambiente y a partir de ellos nutrirse y también ayudar al balance de esos componentes en el ambiente. Entonces, y hay algunos puntos, y podemos seguir mencionando, ¿eh? Porque también recordemos que hay bacterias que viven en nuestro cuerpo. De 2 a 3 kilos de nuestro peso corporal son bacterias. Bacterias que actúan como seres simbióticos que contribuyen a nuestra vida. Ahí estábamos hablando entonces algunas ventajas o beneficios que pueden generar las bacterias. ¿Sí? Continuamos entonces. Ahí está ahí una preguntita, todo claro. Atención, ya está. Vamos a ver a las bacterias, escucha ese nombrecito y hace mucho tiempo te lo repito, patógenas, empleadas en el campo de la patología dentro de la medicina. ¿Por qué? Porque ellas se han desarrollado, pero para actuar como parásitos. Estos son seres que van a ingresar a nuestro cuerpo a diversas regiones. Por ejemplo, aquí tenemos al Mycobacterium tuberculosis o TBC, conocida más la enfermedad, o bacilo de Koch, que es una bacteria que ingresa a través de las vías respiratorias, es altamente contagiosa y se instala a nivel pulmonar. Tenemos al Vibrio cholerae, que es un tipo de bacteria que ingresa a través de la manipulación de alimentos contaminados y se aloja a nivel del tracto intestinal. Tenemos al Treponema pallidum. El Treponema pallidum es una enfermedad de transmisión sexual que causa pequeñas erupciones a nivel tanto de órganos como los genitales o en este caso vías, ¿no? Como es la boca y genitales. Tenemos al Clostridium tetan, que causa un problema o lesión a nivel de el cuerpo, a nivel de incluso afectando el sistema nervioso. Entonces, son algunas de las tantas bacterias que son perjudiciales y van a actuar, como te decía, como parásitos aprovechándose del organismo. A diferencia también que te mencioné que hay bacterias como el Escherichia coli, la lisozima, que están dentro de nuestro cuerpo, pero no actúan como parásitos, sino como seres que contribuyen a nuestra salud. ¿Sí? Dime. ¿Y eso es contagioso? En el caso de la tuberculosis sí es altamente contagiosa. Las personas tienen que vivir aisladas para no propagar la bacteria a través de la conversación, a través de contacto, ¿no? La enfermedad sí, el tuberculosis, pero o sea, las otras tres... Treponema pallidum sí es una enfermedad de transmisión sexual. Contagio sexual. Claro, el caso de Vibrio cholerae es una enfermedad que generalmente se da por la falta de higiene en los alimentos, en el lavado de las manos, ¿no? Entonces, ¿hay prevención? Sí. ¿Hay prevención? Sí se da. Para evitar el contagio o propagación de esta enfermedad, ¿no? A ver. Nosotros vamos a recordar que la estructura de una bacteria es simple, es sencilla su estructura, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que ella corresponde a una célula de tipo procariótica, por la característica de presentar un ADN de forma circular, que además carece de carioteca, carece de una envoltura. Por eso dice ahí, ese ADN está desnudo. Está libre en el citoplasma, que también se le conoce con el nombre de nucleoide. En el citoplasma, que es el medio interno de una célula, en este caso de esta célula, vamos a encontrar a lo que vendría a ser la única organela que hay en ella. Única organela. Y su nombre se llama ribosoma.
Ribosomas que tienen como función la síntesis de proteínas. Ellas toman los aminoácidos y forman cadenas de proteínas. Tenemos que en el interior de una bacteria se encuentra una estructura llamada plásmido, con el cual esta bacteria puede realizar un tipo de reproducción alterna. ¿Sí? Esas son las estructuras que se encuentran en el citoplasma. Pero al igual que toda célula, ¿quién rodea la célula? ¿Quién envuelve a la célula? ¿Quién cubre la célula? A ver, ¿quién cubre? El citoplasma es lo que está dentro. Pero ¿quién cubre el citoplasma? ¿Quién encierra el citoplasma con su ADN, con sus ribosomas? ¿Quién lo va a encerrar? A ver. La membrana. La membrana. Ella es delgada, ella es lipoproteica. Es una estructura que encierra a todo el contenido celular bacteriano. Ahora, pero dato, la membrana, esa membrana que tú ves ahí, forma unos pliegues hacia afuera de la célula, unas pequeñas prolongaciones cortas, ¿sí? Unos pelitos, tú dirías. Esas estructuras que está formando la misma membrana se conoce con el nombre de fimbrias o pili. Ese fimbrias o pili permite que una bacteria se pueda conectar con otra bacteria. ¿Sí? Ahí estamos, a eso se le llama conjugación. Ahora, la misma membrana genera una prolongación alargada hacia la parte exterior de la bacteria. Puede haber 1, 2, 3, 4, un grupo, muchos de ellos. Su nombre se llama flagelo. Y el flagelo es una estructura de locomoción. Ya que ellos no tienen clorofila en su interior, la gran mayoría, ellos tienen que buscar su alimento. Y el medio de locomoción o desplazamiento lo va a hacer el flagelo. Entonces, la membrana ha formado al pili o las fimbrias, la membrana ha formado al flagelo, pero la membrana es muy delgadita. Es por eso que yo voy a decir que aparte de membrana, una bacteria presenta una estructura llamada peptidoglucano, una sustancia que va a formar la pared bacteriana. Toda bacteria tiene pared, tiene membrana, tiene citoplasma, tiene ADN. Toda. ¿Sí? Pero acá hay una observación. Las bacterias patógenas, esas que son causantes de enfermedades, ¿sí? Solo esas van a presentar una cubierta adicional, a la cual se le llama cápsula. La cápsula es una cubierta que impide que una célula pueda ingerir a esta bacteria y destruirla. Ella protege a la bacteria de la fagocitosis. Por ejemplo, yo estoy comiendo con la comida con la mano sucia, esos alimentos no han estado bien lavados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vive un cholera y va a ingresar a mi cuerpo. Pero yo tengo defensa. Mis linfocitos van a atacar a esa bacteria. A ese ataque contra las bacterias se le llama fagocitosis. Pero la bacteria tiene su cápsula. Va a tratar de impedir que tu linfocito lo destruya. Esa es la estructura de protección que tienen las bacterias patógenas. Solo las patógenas. ¿Sí? Quizás me dirás por ahí, profesora, ¿y si esa bacteria patógena no está en mi cuerpo, está en el ambiente? ¿Qué pasa? ¿Se morirá? No. La bacteria, al igual que los virus, desarrollan una espora. O sea, encima de todo ese cuerpo van a desarrollar una espora que los va a mantener en ese momento inactivos. Van a estar como dormiditos hasta que encuentren a un nuevo huésped para que continúen parasitándolo.
espora es una estructura que le brinda resistencia a una bacteria frente al medio que es desfavorable para él. Es un mecanismo de supervivencia que van a desarrollar algunas formas bacterianas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, estamos recordando más acerca de ellos, ¿no? Acá hay una estructura más que se forma también de la misma membrana. Mira, ahí está la membrana, ¿la ves? Delgadita, esa línea delgadita que tú ves ahí es la membrana. Pero mira, esa membrana se ha hundido, vamos a decir así, se ha hundido hacia la parte interna. A eso se llama invaginación, ese término. O sea, ha ingresado hacia la parte interna y se ha enrollado la membrana. Esa estructura se llama mesosoma. En algunas bacterias el mesosoma tiene clorofila, hace fotosíntesis. Pero vamos a ver que en la gran mayoría de bacterias el mesosoma ayuda a la división de una célula bacteriana. El mesosoma ayuda a que esta célula se pueda partir en dos. Si un solo organismo se divide en dos, ¿qué reproducción es esa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Eric? Cuando un organismo por sí solo, en este caso la bacteria, está usando su mesosoma para dividirse en dos. ¿Qué reproducción sería ella? ¿Sexual o asexual? Eric, ¿qué reproducción sería? Nilton, ¿sexual o asexual? Sexual. Una bacteria está usando su mesosoma para partirse en dos. Asexual. Ah, ya, pues. ¿Ya ves? ¿Estás en otra? Ya. Asexual. Todavía falta para el almuerzo. Asexual. ¿Cómo se llama esa reproducción? Se le conoce como el nombre de fisión binaria. O también la vamos a conocer con el nombre de bipartición. Una bacteria se está partiendo en dos gracias a su mesosoma. Esa es la reproducción más común y la más rápida. Ella cuando ingresa comienza a reproducirse sexualmente. Y es ahí donde nosotros ya sentimos las complicaciones, ¿no? Ya me siento mal. Clasificación de las bacterias. Tenemos las bacterias gram positivas y las gram negativas. Las positivas se tiñen de un color violeta, ya que su pared bacteriana es más gruesa. Las bacterias gram negativas son aquellas que se van a teñir de un color fucsia, debido a que estas presentan una doble membrana y su pared está más reducida. Debido a esos mecanismos de tinción, yo puedo distinguir entonces las gram positivas de las gram negativas. Y esto es debido a la cubierta que ellos van a presentar. Por otro lado, tenemos las bacterias que se clasifican según su forma. Cocos. Si hay 2, diplococos. Si hay 4, tétradas. Si hay un grupo, estafilococos. Si hay estructuras en forma de cadena bacteriana, estreptococos. Si estas son como bastoncitos pequeñitos, ellas se llaman bacilos. Ahí está el bacilo de Koch, el que causa la tuberculosis. Tenemos a los espirilos, obviamente por la forma que tienen ellos, parece una espiral. Y el vibrión, como es el Vibrio cholerae, el causante del cólera. Tenemos entonces ahí la clasificación bacteriana. Por último, veíamos ahí el flagelo. Si tiene uno, mono. Pero si tiene varios hacia un lado, lofótrica. Grupo hacia un lado, ¿sí? Si tiene grupos, pero hacia ambos lados, hacia dos lados, a ella se le llama anfítrica o también le llaman anfilotropo.
¿sí? Y si tiene alrededor de todo su cuerpo se llama perítrica. Y las que no tienen nada, átrica. Ah, es sí, sin flagelos. Perítrica, periferia, alrededor de ella. Mono, lofo, anfi, perítrica y átrica. Entonces ahí tenemos, esa es una clasificación según los flagelos que va a presentar una bacteria. Decíamos ahí que la reproducción más común es la reproducción gracias al mesosoma. La reproducción que va a permitir que una célula genera dos células, bipartición o fisión. Tenemos también que las bacterias son transmisores de informaciones víricas, ¿sí? Que pueden transmitir de una hacia otra descendencia. Por último, tenemos aquí a una bacteria, observa bien, que no tiene flagelo, no tiene flagelo. Tiene ADN, ahí está su ADN, pero mira, ella a nivel de su mesosoma ha desarrollado unas estructuras pigmentarias verde. ¿Quiénes serán esas estructuras, esas láminas pigmentarias de coloración verde? ¿Estamos hablando de quién? De la clorofila. Y si tiene clorofila, ¿qué mecanismo puede hacer ella? Y Susana, ¿Qué hace? Mis Vigo. Sí, voy a bajarla porque el tiempo me queda chico. A ver, hijita, Cleidy Vázquez, preséntate. Cleidy Vázquez, preséntate. Good afternoon, Coordinator Baca, Coordinator Vigo, Teacher English Mail. Today I am talking about biología, pero primeramente el área de los valores aprendidos, siendo el patriotismo y la identidad nacional. El patriotismo es aquel valor que requiere un amor hacia su territorio donde nació su patria misma. Y la identidad nacional, cuando uno mismo se siente identificado por su lugar de procedencia, en ese caso siendo la República del Perú. El tema del curso aprendido fue biología, el tema con el Reino Monera acerca de la bacteriología. La bacteriología haciendo una rama de la biología que va a estudiar a todas las bacterias. Esas bacterias pueden ser halófilas, termocidófilas, metanógenas. Las termoacidófilas, como su mismo nombre dice, son aquellas bacterias que van a soportar grandes lugares con calentura, encontrándose en las zonas volcánicas. Las metanógenas son aquellas bacterias que se van a encontrar en los pantanos. Estas bacterias son importantes porque se pueden usar en la ecología, como haciendo los saprófagos. Son las bacterias que van a descomponer a los seres vivos. En la industria se va a usar para la fermentación, ya que los productos para que nos duren a un largo plazo. Y en la minería, que es para poder descomponer aquellos elementos. Esas bacterias teniendo una estructura como el ADN, las fibras, la membrana, la pared celular. Se van a clasificar por siendo gran positiva o gran negativa. Thank you for your attention. Muy bien, muy bien. Muy bien, hija, muy bien. Muy bien, hijita. Listo. Gracias, Miss. Muy bien, hija. Yo sé que todos igual de la misma manera, señores, podemos dar nuestra oratoria. ¿Sí? Podemos dar nuestra oratoria. Entonces, hemos mencionado el día de hoy dos formas bacterianas. Las bacterias, ¿sí? Bacterias y cianobacterias. Y por otro lado están las bacterias más primitivas, que son en este caso las arqueas, ¿no? Y creo que ese punto ya está bien claro. Dentro de las bacterias podemos decir que hay ciertos beneficios a nivel ambientales, a nivel nutricional, y también hay ciertos perjuicios de ellas. Vimos la estructura bacteriana. Y para finalizar, estamos viendo a las cianobacterias. Como tú te has dado cuenta, aquí no hay flagelo. Aquí ella presenta unas láminas exteriores donde esta
presenta clorofila. Pero aparte de clorofila, tiene otros pigmentos, como la ficocianina y la ficoeritrina. Esos pigmentos le van a ayudar a estos organismos a realizar ese proceso fotosintético. Gracias a esta forma bacteriana, que fue una evolución de las mismas bacterias, es que se posibilitó el oxígeno en la atmósfera. Y así se generaron otras formas de vida. En un inicio solamente estaban las arqueas. Como mencionamos, ellas vivían en esas condiciones de la tierra primitiva. Pero al haber escasez de productos nutricionales, ¿qué pasa? Con el paso de los millones de años, esta evoluciona a una cianobacteria, o también conocida como cianofita, o también conocida como alga verde azul. Estas cianofitas, al tener pigmentos de clorofila, van a generar oxígeno en la atmósfera primitiva, donde no existía. Van a generar productos alimenticios para los demás seres. Van a poder absorber ese nitrógeno de la atmósfera y van a poder crear fuente de alimento, que hoy en día no solamente se da a nivel de los seres del medio acuático, no. También son productos alimenticios para el hombre. ¿Sí? No estamos acostumbrados, pero ellas son mucho más alimenticias incluso que las mismas plantas. Aparte de producir glucosa, van a producir proteínas, lípidos, contienen elementos, oligoelementos para nuestra alimentación. Con ellos nuestra alimentación sería completa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos a las cianobacterias o cianofitas. ¿Sí? Listo. Señores, pasamos a lo que es entonces la prueba de salida. Ahora sí, vamos a llamar. Ojo. Paucar.